combate, al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No lo queremos, no lo necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con ciudadanía en resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Muy buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a Ciudadanía y Resistencia, el editorial de Hoja de Ruta. El día de hoy hemos tenido una programación bastante variada, especialmente en temas de cultura, y esperamos que ustedes siempre nos acompañen, estén con nosotros los días martes, donde tendremos ruta de letras, tendremos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. También estará con nosotros Cuarta Instancia, que es un programa de un análisis jurídico desde el libre ejercicio. Y también pues están nuestros amigos de Ruta Calidoscopio, quienes nos han dejado gratamente sorprendidos con esta revista de radio que realmente es lo que se necesita en el país, ¿no? No farándula, ya no esas cosas ahí que dañan mejor la mente de nuestros jóvenes. Esa radio que se hacía antes, ¿no? Esa imaginación, la de hablar de temas de cultura. De esa cultura que está tan por el suelo ahora porque tenemos un ministro que no sabe ni lo que es centralismo. Según él, no se quita autonomía, pero se deja sin autonomía a un teatro en Loja. Esperemos a ver cómo se resuelven estas cosas y damos la bienvenida a Manuel Pérez Rendón, con quien compartimos esta mesa hoy en Ciudadanía en Resistencia, el editorial de Hoja de Ruta Radio. Bien, buenas noches, Cecitar, compañeros, amigos. Otra vez, gratamente estar aquí y poder compartir y decir nuestros puntos de vista sobre lo que pasa, lo que viene sucediendo en este país. Bueno, habíamos planteado, ojalá el año que venga sea grato. Vemos que desgraciadamente el año no es tan grato, ¿no? Cada vez más y más sinsabores. Cada vez el problema se agudiza para nuestro país. Cada vez tenemos menos y menos posibilidades de futuro y cada vez nuestros dirigentes, entre comillas, políticos, nos hunden a nivel nacional e internacionalmente en la vergüenza. Por eso, para nosotros este rato sí es... Lo que hacemos sí es importante. Creemos que realmente lo que podemos opinar y decir vale la pena. En estos días ha habido un conflicto bastante importante. Es el conflicto por el juicio político de la señora Tamaí, presidenta del Consejo Electoral. Claro, la derecha ya viene en la bronca política por tomarse el Estado. Parte del problema es, claro, quién controla el poder electoral. Todo lo que se viene argumentando del manejo doloso del correísmo, que la corrupción del correísmo, todo es un manejo exclusivamente arbitrario y subjetivo. Lo que quieren realmente es tomarse el poder político a como sea lugar, a como dé lugar, con todas las prácticas que dicen haber cuestionado, es decir, a través de la corrupción. La señora Tamaí fue puesta ahí por el señor Trujillo. Ella responde obviamente al señor Enrique Ayala Mora, es parte de la trinca política
socialista, bueno, Pachacuti, media rara, una chica media turbia. Bueno, ella responde ese interés. Hoy la gente de Creo también le quiere desplazar porque tienen intereses en el tema electoral. No les interesa el voto de la gente, no les interesa la participación democrática. Para ellos la democracia es simplemente un tema formal que hemos visto en el caso boliviano y aquí mismo con el señor Trujillo. Hacen y deshacen lo que les da la gana y pueden violentar la Constitución y las leyes cuantas veces les dé la gana, si tienen el apoyo obviamente del imperio y de los militares. El caso boliviano es patético, no solo que hacen pedazo la democracia en Bolivia, sino que matan a mansalva a quien se oponga en ese proceso. Porque aquí se da un problema grave, o sea, los mismos, para hacer lo mismo están en la disputa del poder. Los socialcristianos, los Nebot, los Laviteri, el Lazo, Isidro Romero, el Páez, la misma gente, o sea, la REA, la gente del grupito del presidente Moreno, los mismos, o sea, no cambia nada. Además ya nos vienen ensuciando hasta el cuello. Es gravísimo lo que pasa. Vayan a provincias, el Pozo en Imbabura, los Ruiz en el Carchi, todo el mundo haciendo lo que le da la gana y viendo cómo se toman el poder con parientes, agnados y cognados. La democracia y el pueblo les vale un pepino. Y el argumento va a ser el mismo, es que la lucha contra la corrupción y lo que siempre han planteado, pan, techo y empleo, los unos, jama, caleti, camello, otritos, ¿no? O sea, los más educaditos, los más lumpescos, planteando la misma cosa, pero siempre es para el engaño social. No se olviden que este señor que funge hoy de presidente de la República ofreció cientos de miles de empleos, cientos de miles de casas, decenas de estadios, un campeonato mundial de fútbol, bueno, maravillas. Claro, en un país lleno de culebras, en un país de guapos, donde no se respeta derechos de las mujeres, donde los guaguas juegan con culebras, más o menos así es, ¿no? Donde nuestra Manuelita ha hecho poemas eróticos en 1700 y pico. Claro, es posible esperar cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa. Entonces, lo que se nos viene es un tema gravísimo, ¿no? La misma derecha, con una cantidad y además con la misma jerga. Este señor Páez, y hablando de religión, quiere ser Bolsonaro, ¿no? Bolsonaro brasileño. Bolsoncito, utilizando la religión. Sí, porque a Bolsonaro no creo tampoco que llegue a tanto. Bolsoncito nomás es. Felizmente yo creo que los pueblos, este rato hay una gran movilización y un paro nacional en Brasil contra el Bolsonaro por todo el manejo doloso y la privatización. El tren playero tienes en acuerdo. El tren playero. Todo el tema doloso del engaño que hicieron al pueblo brasilero y hoy quieren privatizar Petrobras, que es una de las empresas más poderosas, no solo de Brasil, sino de América Latina, y entiendo que en el mundo es una fuerza enorme. Bueno, frente a todo eso yo creo que hay que parar el cuento. No podemos seguir creando lo mismo. El otro día leí a un tipo que decía que este Isidro Romero ya viene a ofrecer que va a ingresar en el país la banca española al 5% de interés anual. Pero que lo haga ahora, pues no necesariamente de candidato. Ahorita que hay una banca que nos da el 25%, que traiga la banca al 5% y se llevaría todito el mercado. Todo el negocio nacional. O sea, claro, todo es enredo, todo es cuento, todo es mentira. Mentirosos, falsarios, nos ensucian, nos hacen daño la vida. Hoy mismo estábamos con la compañera Susana, ¿no? La vida tiene que llegar a ser eso, felicidad, amor, respeto. O sea, placer, gusto por la vida, ¿no? No puede ser como nos quiere sumir esta gente en la miseria, en la desesperación, en la amargura. Y por lo tanto, claro, en un mundo donde crece la violencia, crece la desocupación, crece la pobreza, crece la pobreza humana, ¿no? Claro, mafiosos que quieren gobernar este país, mafiosos que solo quieren plata, mafiosos que solo quieren apropiarse de las riquezas de este pueblo, que no les importa ni la vida, ni la espiritualidad, no tienen nada, no tienen amor ni por la patria, por nada. O sea, es plata, dinero, monopolios. Cada vez vemos cómo crecen los supermercados, el TIAN, el comisariato, los aquí, siguen creciendo por todo el país los monopolios.
y vemos que la tiendita de barrios desaparece, la pobreza se agudiza, los monopolios crecen, cada vez se hacen más ricos, vemos que la riqueza es ostentosa en este país. Nos decían, ojalá nos lleguemos como en Chile, en Colombia, ¿no? Que esta burguesía se transporta en helicópteros de casa a casa, de edificio a edificio, ¿no? O sea, capaz que... No, pero aquí hay helicópteros policiales que los llevan de vacaciones a Casablanca. Claro, se llevaban de turismo, hacen claro, turismo. También tenemos la misma, claro, mucho más grave, porque además son helicópteros del Estado. Por supuesto. Que les hacen de taxis para los ministros y para que se pasen. Pero eso estamos llegando a niveles brutales. No hay día donde usted no vea cómo crece un supermercado, cómo crece un Mr. Pollo, cómo crecen los aquí. Hoy mismo pasaba por la Amazonas y hay un nuevo aquí. Y uno ve cada vez más pobreza, cada vez más miseria. Cada vez la banca ha crecido, la banca ha tenido utilidades brutales en este país. Uno ve como el señor Egas, dicen que tiene fortunas de no sé cuántos, miles de millones de dólares, y sus empleados ganan sueldos de hambre. Una cajera en el Pichincha no gana más de $500. Una técnica bancaria no gana más de $700. Gente que estudia la administración de empresas, que estudia en la universidad. Al pueblo le someten al hambre, inclusive a sus propios empleados. Estamos viendo cómo crece el monopolio, cómo crece la banca y cómo se hunde el pueblo ecuatoriano. Cada vez hay más hambre, más miseria y más desesperanza en el Ecuador. Así es, mi estimado Manuelito. Yo quiero referirme a dos temas específicos. El uno es el tema legislativo y estuvimos con Emilio Scategui, a quien agradecemos y nos ha dado luces sobre el tema legislativo. Pero en la tarde ya se suscitó lo que más o menos se dijo en la mañana, ¿no? Lo que acá dijimos. Se venía una debacle en AP. Y como el karma es tan lindo, como el karma es tan chévere, hoy resulta que estos señores de AP se sienten traicionados. Hoy ellos son los traicionados por las mismas víboras que se fueron a ese lado. Las mismas víboras que andaban ahí recorriendo los pasillos de la Asamblea tratando de salvarle a Elizabeth Cabezas, y lo lograron, ¿no? Lo lograron. Pero qué chévere es ver desde ahora la cara a algunitos, especialmente al señor Mendoza, que les fue haciendo así a los de AP, porque ya él ya tiene su movimiento propio en Manabí. Ya la señora Tamaín arregló, hizo sus movimientos para aceptarle a esa agrupación política. Entonces no podía ser de otra manera, como suele actuar este señor Mendoza, que él se desaparezca y le mande a la alterna, para que la alterna chupe los introperios de sus compañeros, ¿no? Y ahora ya le expulsan a la alterna. Al otro le dice que le van a expulsar de la coordinación. Y por ahí asoma y dice que a la señora Karina Arteaga le van a pedir que salga de la comisión de fiscalización. No, si a esa señora tienen que investigarle por otras cosas. Hoy mismo ya saltó otra cosa. Y esperen lo que se viene con esta señora, que le han tenido ahí. ¿Por qué? Por los amarres, por los chanchullos, por los arreglos que tienen ustedes, señores de AP. Señores de AP. Entonces, es chistoso verles que ustedes se sientan traicionados. Yo la verdad me alegro para que sientan lo que es ser traicionado por los que decían ser sus panas, sus amigos, sus yuntas. Me alegro. Hoy mismo la gente esta que denunciaba, entre comillas, denuncia corrupción, bueno, desde el presidente está involucrado en 1 millón de negociados, ¿no? Hay unos compañeros que acaban de sacar una denuncia contra una asambleísta de Manabí, ¿no? Esa, Karina Arteaga. Y es una de las asesoras o colaboradoras de ella que está dando con pelos y señales todo. Ahora, esperen que se viene más, nada más. Ahora, ese arreglo que han tenido pegado con babas de ahí los señores de Creo, que ahora se hacen los dignos supuestamente votándole al señor Roberto Gómez Arciba, a quien por si acaso se le ha llamado en infinidad de veces desde este medio de comunicación para pedirle una entrevista. El señor no nos ha contestado,
después nos estarán quejando de que nosotros no llamamos a otros asambleístas. Queríamos saber el motivo de su expulsión. Y queríamos también preguntarle cómo así en su comunicado pone con minúsculas el nombre de Guillermo Lazo, que conocemos de su tío político. Entonces, esas cosas, por ejemplo, en la asamblea a mí me causan gracia porque ahora se sienten traicionados los que traicionaron. Entonces, como dije al principio, las mismas víboras que se fueron con ustedes hoy les pican. Y alguna vez yo puse en mi Facebook que quien se junta con víboras de algún rato termina mordido. Entonces, disfruten de lo que les hicieron sus compañeros por sus acomodos. Ahora, vamos al otro tema. Este país se caracteriza por ser extremadamente xenofóbico. Que si el coronavirus viene de China, entonces no comamos en los chifas. Entonces, digámosles chinos puercos porque comen cualquier cosa. Y entonces ahí yo hago mi retrospectiva ecuatoriana y digo, pero si nosotros comemos catsos con tostado, si nosotros nos comemos coladas de churo, si nos comemos cuyes, comemos guanta, comemos chontacuros, pues no se vengan a hacer los dignos. Aquí son tirados a lomo fino, cuando lo que ya sabemos lo que somos, pues toda la mayoría de ecuatorianos. Además, aquí no ha ido a las hamburguesas, a las poliburgues, por ejemplo. No te guiso para pagar después la pauta. La tripa miski, pues. Los caldos, los menudos, el caldo 31. O sea, no se vengan, pues acá. El caldo de órgano. El caldo de tronquito. Caldo de tronquito. O sea, por ejemplo, esas cosas, vean. Y por último, sí, Manuelito. Ya. Y por último digo, tanto hicieron el relajo, que ahora resulta que no han podido determinar que el paciente chino que estaba siendo observado ha estado con hepatitis. O sea, se demoraron 12 días para determinar que el virus era hepatitis. Por favor, Federación Médica Ecuatoriana, reclamen, digan algo. Frente a la capacidad así. ¿Cómo es posible que serio? El Ministerio de Salud, la ministra, no puede. La ministra no puede dar una declaración en 12 días y nos tengan a nosotros con una suerte de psicosis porque la gente está que ya no puede más con el tema del coronavirus. Se abarrotaron los supermercados, se compró los geles antisépticos y todo lo demás, que está bien, porque hay que prevenir. Palabra prohibida en este país, porque prevenir es malo en este país. Tanto es malo que prevenir que resulta que hacen lo que les da la gana, votan gente, votan médicos. Viene Chito, que se fueron las brigadas médicas cubanas, ¿no? A los que aplaudían eso. A esta hora se necesitan médicos. O sea, no hay especialistas en este país. Exacto, no hay especialistas. Votan al único neumólogo que había en el IES. ¿Por qué? Por decir la verdad. Querían votarle al otro neumólogo que también estaba dando declaraciones diciendo que el paciente estaba mal. Pero no, la ministra, pues la niña de los ojos del señor Cuesta, la que dice que no conocía, pero que le puso por recomendación del señor Iván Granda. Esas son las cosas que están pasando en este país, cuando antes, y lo vuelvo a repetir, cuando antes con la ministra Karina Vance del gobierno anterior, ya había en un brote de ébola en el mundo, ya teníamos aquí cercos epidemiológicos. Ya estábamos preparados. Con la H1N1 igual. Y ahora, gobierno de todos. ¿Qué pasó? Pues, gobierno de todos. Claro, están preocupados en que don Otto Sonnenhorst lave su imagen y diga que todos son adefesiosos porque quieren ponerle el nombre del... Ahora en la rueda de prensa de la ministra estaba atrás del nombre Lenin, adefesioso.
Además, ¿con qué plata se está haciendo eso? Se entiende que hay plata del Estado financiándole las correrías, los viajes, la campaña del vicepresidente. Hay plata del Banco del Estado tras este tipo de cosas. Además, lo que usted dice, claro, esta persecución al extranjero, esta cosa mediática que tenemos en la cabeza, es gravísimo. No sé, yo creo que en este país nosotros además hemos tenido un grupo importante de colonos chinos, ¿no? El tema de Quevedo se creció, se ha desarrollado. Uno de los sectores importantes del banano de la familia Boom, en China. Ahora, aquí somos alhajas para que lo estamos vendidos a China, que ya se nos llevaba todo China, que ya estábamos, que Galápagos era de los chinos. ¿Se ha llevado Galápagos de los chinos? No. ¿Y quién está aterrizando? ¿Quién está adueñando ahora de Galápagos? Los gringos, las mafias. O sea, claro, aquí es juegan con los mismos lógicas del enemigo, ¿no? Nos engañamos nosotros mismos. A ver, los chinos, si uno se pone a hacer, han desarrollado filosofía. Hoy son una potencia en el mundo, han desarrollado ciencia, tecnología. ¿Sí? Además, nos han dado comida, el fideíto, el tallarín es producto chino. ¿La pólvora de dónde salió? La pólvora. ¿La tinta de dónde salió? El ping-pong, para ver que nos gusta mucho el ping-pong. Nos gusta el ping-pong. Chino. O sea, estos xenófobos que han generado, que han creado nada. Solo y todo lo odio. Que usan, todos los artefactos eléctricos hechos en China. Los martillos, los clavos, todo es chino. O sea, ya no hay nada. No, ya, pero... Es la fábrica del mundo. Pero verá, ya, bueno, dejemos a los chinos, ya nos hemos desahogado con este tema del paciente que no ha tenido coronavirus, sino que ha tenido hepatitis B. Entonces, vean, 12 días para determinar hepatitis B, no sé, yo no soy doctor, pero a mí me parece que es demasiado tiempo para determinar. Los pacientes ecuatorianos con esos meses. O sea, sí, o sea, no es los médicos, sino es ya la política del Ministerio de Salud. Pues, o sea, además, por eso digo, la Federación Médica Ecuatoriana debería pronunciarse, debería decir, señora ministra, no se hizo los exámenes, o dónde se hicieron los exámenes, porque resultaba que se habían mandado a Atlanta, cuando aquí laboratorios privados decían que habían querido comunicarse con la ministra, y la ministra ni siquiera les contestó. Dicen que y ellos tenían aquí todos los varias universidades querían hacer los exámenes, tampoco los usaron. Pero yo entiendo que el gobierno ecuatoriano, para dar las denuncias, para ubicar el tema de este joven, de este señor chino, estaban esperando, porque ¿quién está desarrollando la denuncia del gobierno chino? Tirando una campaña enorme de guerra mediática contra China, obviamente para afectar políticamente los intereses de China en el mundo. Capaz que el señor Lenin y la ministra estaban esperando a ver qué decía su patrón, ¿no? Claro, a ver si el patrón les decía expulsen a todos los chinos, ¿no? Porque acá el señor Esteban Torres, que según su papá, dice que es el muchacho más preparado, se mandó un tuit diciendo que hay que deportarle al chinito. Esas son las cosas. Otros colegas dijeron que se había muerto. Así es la desinformación en este país. Pero vamos al otro tema. No vamos a justificar nosotros jamás la muerte de nadie. Y lastimosamente estamos viviendo en una ciudad totalmente insegura. Y aquí se dan a la ingrata tarea ciertos comunicadores con los que hemos hablado, y algunos hasta me han dicho que es el sentimiento de ellos personal y que debo respetar. Respeto. Pero no comparto el hecho de que pongan titulares siempre la nacionalidad del delincuente. Y muchos se escandalizarán con lo que voy a decir, pero por Dios, la delincuencia no tiene nacionalidad. Porque claro, le magnificamos un evento, un homicidio de una señora muy respetable, de una señora muy querida, de una señora muy entregada a las labores del voluntariado, de quien tenemos mucha pena que haya pasado esto, con un delincuente, con un sátrapa que está aquí en este país, de la nacionalidad que sea, porque ya digo, la delincuencia no tiene nacionalidad. Pero claro, los medios se dieron a poner que sí, el asesino de tal nacionalidad,
el delincuente de tal nacionalidad. ¿Para qué? Para que sigamos odiándoles a ellos, para que seamos más xenófobos, como saben que el sentimiento nuestro está... Vean, como les he dicho a muchas personas, en los años 70 todos los delincuentes eran chilenos en este país. En los años 80 todos los delincuentes eran colombianos. En los 90 igual. En los 2000 ya vinieron los cubanos. En el 2010 eran los haitianos, los nigerianos, los cameruneses, esos eran los delincuentes. Ahora nos pegamos con los venezolanos. Entonces, la solución no es, señor Lenín Moreno, señor presidente, reformar esa ley de movilidad que usted dice que esa es la causante. No, no, señor. Y aquí vamos a hablar las cosas en claro. Usted reconoció a un gobierno de papel. Guaidó no es nadie, es un payaso, es un títere de los Estados Unidos. ¿Tiene oficina de migración el señor Guaidó? No. ¿Tiene información? No. Entonces, ¿cómo quiere usted pedir información a un gobierno que no existe, que solo existe en la lógica de los Estados Unidos? ¿Cómo puede pedir usted información del pasado judicial de todos los venezolanos que están viniendo acá al Ecuador? Ahí debería actuar, señor Osvaldo Jarrín. Usted y sus soldaditos deberían salir a hacer una campaña o un operativo a nivel nacional de control de armas, pues. ¿Desde cuándo no se hace un control de armas en este país? Ah, no, pero ya sale, pues, don Andrés Páez ahí, y que tenemos que armarnos porque tenemos que cuidar por nuestra seguridad. Con un loco como usted al lado de un arma, perdóneme, si usted quería incendiar Quito, a usted en medio le digan algo, va a meter un tiro a cualquier cristiano. Y no es solamente usted, pues son algunos. Si aquí porque mete el gol el equipo contrario, ¿quién matar a alguien, pues? Si aquí porque no le ponen direccional y a quién bajarse a darle duro, pues. Y quiere dar armas. Está loco. Hagan el trabajo que tiene que hacer. Señora ministra de Gobierno, mande pues, a los policías a hacer operativos de control de armas. ¿Dónde están pues esos machos que estaban en octubre? ¿Dónde están los machos esos de verde que estaban rodeando la fiscalía y dejando en indefensión la Contraloría porque les convenía, pues, que se queme 3 o 4 veces? ¿Dónde están esos machos, los Robocops y todo lo demás? 4 millones, ¿cuántos se gastaron ahorita en bombas, en uniformes, en ni sé qué? Defensa dice 2 millones y medio. Hagan operativos. ¿Por qué en vez de gastarse en que estén pasando los aviones a cada rato y gastando combustible, por qué esa plata no ponen para que sus militares vayan y hagan el control de armas? En vez de la plata que se gasten en Davos, también generen empleos. No voten trabajadores. No, es que en Davos es las compras de la Condesa, pues usted también. Pensando. Si no generan empleo, obviamente va a haber más delincuencia. Se incrementa la delincuencia porque hay causas que generan la delincuencia. Una de las causas, y eso debe saber, entiendo que alguna cosa sabrán ustedes tantos años estudiando militares, que una de las causas de la pobreza, la policía sabe, entiendo que sabe. Si no, pregunten, busquen datos, deben haber cualquier abogado de cualquier universidad de este país. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Una de la delincuencia, una de esas causas es la pobreza. O sea, entonces, si alguien no genera generen pobreza. ¿Qué hace, pues? O sea, no es justificación, pero si no hay trabajo, ¿qué haces? Además, por lo que usted dice, la xenofobia. Hace poco, un grupo de jóvenes otavaleños, errados, equivocados, lo que sea, mataron a una señora en Chile. También desarrollaron xenofobia, les metieron electricidad, les violentaron, pero eran otavaleños. Sí, el día que... La mamalucha trabajó en España. Trabajó. Bueno, trabajó como trabajan algunos burócratas de este país haciendo trabajos, o sea, trabajó. Entonces, claro, la mamalucha, delincuente, eso no quiere decir que los ecuatorianos seamos delincuentes. No. Necesitamos asesinar una compañera comunicadora. El manejo doloso de la información. Compañera comunicadora, a quien yo quiero mucho, fue asaltada la semana anterior con cuchillo en mano por un ecuatoriano. Le dejó sin celular, le quitó el reloj, le quitó la cadena. Denunció ella eso. Un ecuatoriano. Estamos a merced de la delincuencia. ¿Saben por qué? Porque mientras la ministra está preocupada de buscar terroristas donde no hay, porque no hay terrorismo en este país,
La otra buscando. Los terroristas son los que van y firman cartas de intención en el del FMI para fregar a todo un país. Esos son terroristas. Andan buscando dónde hay supermercados en el mundo para comprarse joyas y ropa. Esos son. Los terroristas son aquellos que se jalan todo el museo de Carondelet y ahora quieren reabrir con muestras pidiendo trajes típicos a los municipios. ¿Para qué? Para hacer la primera muestra del año, dicen. ¿Cuántas muestras ha habido estos otros años? Mejor devuelvan lo que dejaron ahí. Y eso es chistoso, ¿no? Le acusan a este señor Correa, le acusan al expresidente le acusan por $6,000 y él deja aquí los obsequios por 4 millones. Lógica nomás, pues, hijos. Lógica. Pero entonces, señora ministra, saque pues, a la calle a los valientes policías, hombres de paz, caballeros de la paz, como se llaman, y que hagan operativos de documentos, control de armas, no estén pidiendo cosas que ni siquiera lo uno pueden y ahora quieren que les devuelvan la competencia del tránsito. Además, aquí tienen un tema. En estos días en Guayaquil acaban de coger un grupo de policías que están secuestrando y pidiendo plata, ¿no? Es por eso mismo. O sea, entonces, si estamos a merced de la delincuencia, la policía y tenemos un presidente que se pone a hablar tonteras, como decir que porque uno es feo, entonces a uno sí le acusan de acoso. No, dijo entonces, a los guapos también. No, o sea, a los guapos dice que no es acoso, pues. No, ahí sí es piropo. Mientras tenemos un ministro que dice que ya no se necesita hospitales y tampoco se necesita escuelas porque ya tenemos tan bueno es el internet, no sé de cuál proveedor, que ahora ya estudiemos virtualmente. Entonces, ¿y quién va a dar la educación? Ustedes. Ah, por cierto, ¿se acuerda de este hombrecito Luna, que decía que era el genocidio, que ni sé cuánto? Sobre el tema de las escuelas. Ya, de las escuelas decía que va a retirar los libros porque están adoctrinando a los niños con el marxismo, con el comunismo. Y ahora vaya a ver los libros, y ahí está con la figura de Lenin ahí adentro, impreso en los libros. ¿Cuál Lenin? El Lenin pues el nuestro, el que es payaso ahora en todo el mundo, porque esta noticia de lo que dijo, del acoso, está en todo el mundo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ese es el nivel del señor Luna, ¿no? Yo creo Pero no, ese es el nivel. Esos eran, estos eran, ¿cómo se llama? Eruditos. Es el tema grave, ¿no? ¿Dónde andará el Contralor que ya ni se le ve? Parece que anda medio asustado porque el sobrino hijo de la prima y anda cantando en Estados Unidos todo. Y la fiscal. Muchos por el foro, no existe. Ese caso ni siquiera ha llamado a rendir versión, a ver quién es. Por ahí andan lanzando versiones hasta para desmentir los rumores, señora fiscal. Llame, pida asistencia internacional. Tanto que hablan de la asistencia internacional, pidan pues a Estados Unidos las declaraciones del señor de la Torre. ¿Y cuáles son pues los señores de Petroecuador que están siendo acusados? Para que se les investigue y para que se les respete el debido proceso. Cosa que es mala palabra parece para ustedes. Pero, por favor. Entonces, si quieren hablar de seguridad, ahí está la solución de la seguridad. Den trabajo, hagan operativos y, señor presidente, déjese de payasadas y de estar reconociendo a gobiernos de papel. Y vaya a la embajada, pídale al señor Maduro que le mande la información del pasado judicial de todas las personas. Y sí, expulse a los malos ciudadanos, a esas personas que no deberían entrar porque tienen un pasado judicial. Porque eso no dice pues la ley de movilidad, que se deje nomás entrar a todos sin ningún beneficio, sin ningún control. No dice eso la ley. Además que se deje de hablar pendejadas, así, con todo lo burdo que suena el tema. Haga un seguimiento a lo que hacen los ministros. En los ministerios es cero gestión, cero en agricultura, cero en ambiente, cero gestión. Creo que los únicos ministerios que le funcionan a este señor son
defensa y policía para la represión social. Para la represión. Nada más. Para no estar hay... poniendo miedos, para estar haciendo cosas que Acaban no de deben. demostrar que salud no funciona. El medio ambiente no funciona. ¿Dónde están las 11 medidas que dice este tipo? Educación no funciona. Están pidiendo inclusive destruir el examen de fin de año de los estudiantes, que es el único mecanismo que tenemos para... No, es que el señor quiere llevarles a los jóvenes a la mediocridad que él tiene. A la mediocridad de él y del Lazo, ¿no? Y de los nuevos que nunca no sé qué han estudiado y que saben, pero bueno, son excelentes para el timo, para el engaño. El señor Lazo es una maravillosa para el emprendimiento. Es buenísimo el señor Lazo. Él enseñará cómo casarse con la ñaña de un banquero y adelante, y hacer plata. Alguien decía, ¿cuál es más? Ah, la hermana de Lazo. Ah, entonces casaste al banquero con la hermana. O sea, es la ñaña de... no diga eso. Bueno, entonces ahí están las soluciones y ya, pues, ecuatoriano, dejémonos de estar repitiendo lo que dicen algunos amargados, ¿no? Hay algunos que ponen editoriales, que dicen cosas, asusando a la gente a que se vaya contra la gente, que se vaya contra los venezolanos o otra gente también contra los chinos. No vayas a comer salchifas. No, el chivo es más rico todavía. Y de lo que sea, por último, porque vayan a decir, ay, es que le comen gato, que es rico, punto, ya, así como. Pero además, yo creo que además hay que entender el tema, ¿no? Nosotros tenemos más de 500,000 ecuatorianos que fueron recibidos con los brazos abiertos cuando este país estaba jodido por la crisis que tuvimos en el 60, básicamente la sequía del Oji-Manaví. Más de 500,000 ecuatorianos viven en Venezuela y nadie les ha hecho la canallada que están haciendo hoy la policía y el gobierno nacional. Y los medios. Y los medios. Para justificar sus prácticas terroristas y su miseria y su incapacidad para gobernar este país, para controlar, para generar riqueza, para que no haya violencia, para que no haya pobreza. Que nos digan dónde están los planes de desarrollo de cada ministerio, no las generalidades, no el cuentazo. 100,000 viviendas, que nos digan dónde están las viviendas, que nos digan cuáles son las políticas públicas de cada ministerio, qué se hace en agricultura, dónde se está haciendo en agricultura cosas, cuál es la planta, en qué provincia, qué cantón, en qué parte están desarrollando políticas públicas. Que nos cuenten, no la generalidad, eso es paja, eso es engaño, es mentira, es demagogia. En concreto, ¿dónde está el hospital? ¿Dónde se está haciendo salud? ¿Dónde está mejorando la educación? Eso queremos saber, eso es hacer política y eso es decir la verdad. Pero sí le puedo decir, ¿dónde están las canchas? ¿Dónde está el McDonald's? El McDonald's, pues decir. El McDonald's. ¿Y las canchas? Unas tres, una en el Mejía, donde quieren quitar hasta poner el nombre ahí de la Defesioso. Porque ahora hay que decir a Defesioso, como dijo Don Otto Holmes. Entonces, ya. Con eso creo que ya cerramos este editorial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado desde la mañana con Hoja de Ruta. Nosotros seguiremos el día de mañana si el gran arquitecto del universo así lo decide y si doña María Paula Romo no se enoja. ¿Le permite seguir? O el señor Jarrín se le da por decir que somos terroristas. Ya. Le vale. Cese la represión. Patria. ¿Qué podemos hacer? Yo estoy haciendo eso por eso, yo se levanto los Hasta el día de mañana. Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución.